Buenos días, hermanos. Siempre da algo de nervio cuando ya uno pasa como 2 meses sin volver a predicar. Y vamos aquí a retomar el tema que iniciamos hace tiempo, cuando los años 50 de la segunda parte. Y vamos a ver la elección de Israel. Vamos a ir avanzando en la historia. Me quiero detener en algunos puntos que no pude desarrollar completamente. Así que un hermano me dijo: no tienes por qué correr, da lo que necesitas dar y terminas cuando necesites terminar, ¿no? Entonces, no sé, la otra vez estaba en eco diciéndole a mi nieto cuál era el libro que iba a dar, que se iba a demorar como 10 años. Bueno, sí, uno más o menos calcula, uno que se pone a estudiar, uno sabe la cantidad de información que hay. Y yo sé que algunas damas que también enseñan saben esta parte, que tienen que estudiar bastante, a veces varios días para poder tomar un tema y poder desarrollarlo. Y esto lleva tiempo realmente. Entonces, vamos a leer nuevamente en Deuteronomio capítulo 7. Aquí el que tiene la voz fresca, por lo que vimos, fue Andrés. Entonces Andrés me va a leer nuevamente Deuteronomio capítulo 7, 6 al 8. Así la palabra del Señor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Veis? Hasta el 8. Si puede ser 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Muy bien, entonces vamos a llegar hasta allá. Vamos a ir dando unos pasos grandes, porque no hay tiempo para mirar todos los detalles. Vamos a hacer un breve repaso. Aquí sí voy a correr, porque después no me alcanza el tiempo para los demás puntos. Muchas veces, repito, pasamos por estos capítulos, y vamos a hablar del capítulo 5 de Génesis, donde habla acerca de la genealogía de Adán, que llega hasta Noé. Y vimos algunas cosas ahí. Muchas veces pasamos por alto este tipo de capítulos, porque realmente las genealogías para la mayoría de nosotros son aburridas y no tienen casi nada que uno puede decir de historia o de algo, ¿verdad? Salvo cuando nos encontramos detalles como, por ejemplo, ¿cuántos hijos tuvo David? Y la gente piensa Salomón, y después empieza a rascarse la cabeza, uno que otro ahí, ¿verdad? Para nosotros, esos son los hijos de David. Pero en Crónicas nos da un número exacto de cuántos hijos tuvo David. Pero como no leemos esa parte de las genealogías, se nos pasan esos detalles. Ahora, vamos a avanzar, ¿ok? Por ejemplo, desde Adán hasta Enoc, ¿cuántos años hubo? Ya dimos la respuesta, ¿no? 600 y pico de años. Para adelantar, volvemos al punto que cuando Enoc caminó los 300 años con Dios, Adán estaba vivo todavía. Más o menos 18 años antes de que Enoc fuera arrebatado, fue que murió Adán. Por lo tanto, es grato ver cuando tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, dependiendo de la edad que se tenga, están caminando con el Señor. Pero también causa tristeza la otra parte al ver que
cómo se dañan los hijos, cómo se dañan los nietos, ¿no? Y bueno, algunos tendrán historias con relación a esto, con vecinos, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, como dice Juan, al anciano, que sus hijos andan conforme a la voluntad de Dios, están andando en el Señor. Y digamos que es el premio de un padre que ve que su esfuerzo en encaminar a sus hijos dio resultado. Pero no se sabe más ahí de ahí en adelante qué va a pasar. Pero lo que sí fue cierto es que Adán vio cómo se fue descomponiendo el hombre, porque los días de Enoc no fueron fáciles. No fueron fáciles. En la tradición judía funciona mucho esto, y entonces no hay tiempo para mirar esta parte aquí, pero no fueron días fáciles. Entonces vamos que desde Enoc hasta Noé fueron aproximadamente 334 años, lo que lleva también a pensar que cuando Noé nació todavía alcanzó a ver parte del ministerio de Enoc. Y ahí vamos avanzando hasta llegar al punto donde Noé haya gracia delante de los ojos de Dios. Sabemos que el nombre de Noé tiene un significado, y a esto me refiero aquí. Voy a dar un poco en algunos nombres más adelante, pero el nombre de Noé tiene un significado muy especial. ¿Cómo se llama? Ahí mismo dice Noé, abajito le da el machete, ¿no? El nombre de Noé significa, ¿sí lo tiene? Descanso. Porque la tierra iba a reposar más adelante. Ahora, se dice en el versículo 9 del capítulo 6 que Noé era un varón justo y perfecto en todas sus generaciones. Voy aquí a abrir un paréntesis con relación a esto en cuanto a las generaciones, porque existen dos escuelas de pensamiento en relación a lo que sucedió en el capítulo 6. Y algún día, no sé si algún hermano retomará este estudio, pero existen dos escuelas de pensamiento sobre lo que pasó en esta parte con relación a los gigantes que prevalecieron en aquella época. Dice la tradición judía escrita que desde los días de Jared aparecieron estos seres, y que aconteció lo que una de las escuelas de pensamiento predica, y muchos hermanos teólogos en el mundo están de acuerdo con esta parte, porque una escuela dice que fueron los hijos de descendientes de Set, ¿verdad?, que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se mezclaron con ellos, y entonces salieron gigantes de él. Porque nadie da la respuesta exacta sobre dónde nacieron los gigantes. Ahora, esta escuela de pensamiento sí habla acerca de la generación piadosa de Set, pero ¿cuál generación piadosa? Si todos se venían descomponiendo. La otra escuela de pensamiento, donde la mayoría de los grandes teólogos están de acuerdo, es que hubo una unión sobrenatural, desigual, y esto con el fin de contaminar la raza humana, debido a que la promesa que había dado Dios a la mujer en Edén, de que de su simiente saldría aquel que, digamos, pisaría la cabeza de la serpiente. Entonces, el intento satánico por evitar que el Mesías naciera era precisamente contaminar la raza humana. Para los estudios en la genética actualmente parece que confirmaran más esta parte. Genéticamente se sabe que el gigantismo es una deformación proveniente precisamente de la genética. Y cuando dice que Noé era perfecto en sus generaciones, quiere decir que desde sus antepasados, desde Enoc hasta Noé, no hubo ninguna alteración dentro de sus genes. La palabra genealogía, vimos la vez pasada, viene de genética, o de genes, ¿verdad? O sea que lo que muchos creen es que el aborto es el aniquilamiento de una genealogía de personas, ¿verdad?
Hay una palabra clave para esto, y voy a dar un dato que me encontré, eso me lo dio Narciso. Después que terminé la primera parte, Narciso me dio este dato, y se puede encontrar en YouTube. Yo les voy a compartir este dato sobre un genetista judío que hizo unos descubrimientos por allá en el año 1989, y el dato es interesantísimo. Y él me lo pasó por WhatsApp. Yo se lo voy a compartir a los hermanos que estén interesados sobre esto. Pero en estos estudios han demostrado muchísimas cosas, de lo que sucedió ahí. Y hay muchas cosas también escritas con relación a esto. Y la palabra clave es la palabra en hebreo, cuando habla acerca de los hijos de Dios, en este caso, estos seres que descendieron, habla aquí los hijos de Dios. Esta palabra aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. Esta aparece aquí en el capítulo 6 de Génesis, y la segunda palabra aparece en Job, cuando habla acerca de los hijos de Dios. Si ustedes han leído con detalle el Antiguo Testamento, y para lo que estuvimos estudiando el panorama bíblico, al pueblo de Israel se le llama los hijos de Dios. Se le llama el pueblo, pero no se le llama hijos de Dios. Este término solamente aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, y la palabra en hebreo es Ben Elohim. Ben es el pronombre o la partícula que señala la procedencia de. Por ejemplo, Ben se aplica a los hijos de. Por ejemplo, Eduardo Ben Gilerto. Entonces, cuando usted lee, cuando usted escucha en la televisión, usted lee Ben Samuel, fulano Ben, quiere decir este hijo de. Entonces, los Ben Elohim eran los hijos de Dios. Aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, y no se refiere precisamente a la raza humana como tal. Para tener este dato aquí pendiente sobre esta escuela de pensamiento, no vamos a hablar sobre esto, pero la evidencia es innumerable acerca de la existencia de estas personas, y lo que la ciencia estuvo negando por muchos años, pues ahora tapan, porque cada vez han descubierto más. Últimamente, creo que fue el año pasado o hace 2 años, descubrieron por los lados de Rusia, hacia los lados de Siberia, de un esqueleto de un gigante que precisamente se dice que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. ¿Les suena? Aquí está en la escritura. Y realmente este libro que nosotros tenemos aquí contiene la evidencia científica, genética, arqueológica y lo que usted quiera llamarle más antigua. Aquí está. Tanto así que los arqueólogos, y eso lo estuve viendo en alguien que publicó algo bueno, hay cosas que se publican en el Facebook que son muy buenas. Alguien lo publicó sobre la ciencia de Dios, God Science, en inglés. Y este expositor, un científico cristiano, dice que no importa la religión, no importa el credo, arqueólogo que se respete, cuando va a hacer una excavación, adivina qué lleva. Esto, las Sagradas Escrituras. Porque es buscando aquí que puede corroborar lo que han encontrado. Y cada vez la ciencia, en vez de desvirtuar lo que dice la Escritura, reafirma. La ciencia confirma la Escritura. Pero si alguien quiere hablar bobaditas por ahí, escuchar bobaditas por ahí, la ciencia confirma la Biblia. Aquí está la evidencia histórica. Vamos a adelantar este punto. Directo hablaremos de eso. No sé si de pronto el hermano Miller hablaría acerca de esto, o Luis puede hacerlo. Pero este hombre habla acerca de este dato muy interesante que me pasó allá a Narciso. Si Narciso llega a escuchar esta prédica y está subiéndose a la web y a YouTube, están haciendo algunos hermanos, pues le doy las gracias porque me complementó mucho este dato. Este científico judío cristiano dice: el ADN
En el ADN hay 4 ácidos nucleicos. Dice, estos forman unos puentes de sulfuro para que las hélices helicoidales no se separen. Ustedes saben que el registro de ADN son como unas hélices, ¿verdad? Que están entrecruzadas. Ahora, si estas hélices llegan a separarse, la célula explotaría. Y por lo tanto, hasta luego, ¿verdad? Ahora, dice que estos puentes de sulfuro se encuentran cada 10, cada 5, cada 6 y cada 5 ácidos que forman estos puentes. Estos puentes, como ya les mencioné, dan la vida a la célula. Pero es interesante que estos números forman unas letras en hebreo. No me acuerdo de las letras, pero sí sé que estas 4 letras forman lo que se conoce popularmente y teológicamente como es tetragramatón. ¿Sabes qué es el tetragramatón? El nombre de Dios. Sin la vocal. La vocal. La vocal. ¿Ok? Todavía no se sabe cómo mencionarse el nombre, ¿verdad? Pero las 4 letras están presentes, ¿saben dónde? En el ADN de nuestras células. La firma de pertenencia de Dios. Interesante dato, ¿verdad? Si tú modificas el ADN, ¿qué modificas? Modificas la imagen de Dios. No solamente en el lado moral, sino en el aspecto físico que Dios puso en cada ser humano. Pertenecemos a Dios. Por eso dice que Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ello hay. Todo le pertenece. ¿Okay? Entonces, es interesante esta parte del ADN. Y por ahí un pastor muy famoso hacía un chiste, ¿no? Acerca de esto, que hablan de que el hombre desciende del mono, por así decirlo. Y él decía, nunca he visto a ninguno de estos científicos solicitar una pinta de sangre de chita. Pero los que tienen más de 30 años saben quién es chita, ¿verdad? Ya se rió por ahí. Están mintiendo acerca de su edad. Sí, pero si el hombre desciende del mono, va a ir donde chita que le dé una pinta de sangre. ¿No les parece lógico, verdad? Si somos de un ADN. Es interesante que Pablo, hablando, creo que fue en Colosenses, Filipenses, cuando él habla que de una sola sangre, ¿sí?, hizo el linaje de la raza humana. Ella está hablando netamente de genética, de una sola sangre. Tengan en cuenta esto. Avanzamos. Ahora sí. Muy bien. Varón justo y perfecto en todas sus generaciones, sin mezcla antinatural. ¿Ok? Ahora vamos a mirar más adelante, porque de repente, dentro de las generaciones, después de Noé, aparece Abraham. ¿Ok? Aparece Abraham. Y de Abraham hasta Noé, ¿cuántos años hubo? Cuando nació Abraham, Noé tenía 892 años. ¿A qué edad murió Noé? 150. O sea, ¿cuántos años tuvo la oportunidad Abraham de ver a su descendiente? Date cuenta, ¿verdad? Y de Sem hasta Abraham hubo 390. Yo voy a tener esto en cuenta aquí, para lo que voy a hablar un poquito más adelante. Voy a hacer un paréntesis acá, porque los datos son interesantes, ¿verdad? Muy seguramente Abraham vio a Noé y a Sem. Esto hace suponer que Abraham tenía conocimiento de Dios
muchísimo antes de lo que nosotros suponemos. Tú me dejes sin voz, hermano. Gracias. Muy bien. ¿De dónde sacó la fe Abraham? Si vivía en medio de la más tenaz y rampante idolatría. ¿Se han preguntado esto? Su padre era un idólatra. Muy seguramente era sirviente del ídolo. Y ahí estaba Abraham. Ahora vamos un poquitico a hablar de esta parte. En el siguiente punto retomamos esta parte. Que en los capítulos 10, 25 al 11, 16 se nombra a los descendientes de Sem hasta Abraham, pero nombra a un hombre, a un señor llamado Peleg, que su nombre significa división. Ahora, sabemos que los nombres en las escrituras no están puestos solamente porque suena lindo, ¿verdad? Muchas veces nosotros colocamos nombres porque suenan lindos. Los nombres en las escrituras tienen un significado y Peleg no era ajeno a esto. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Peleg se dividió la tierra. Y eso no quiere decir que hubo un gran terremoto y se acabó todo, no. Se estaban dividiendo la tierra, ¿quiénes? Pues los descendientes de Noé, precisamente, ¿verdad? Vamos a ir a considerar aquí, creo que en este punto quedamos la vez pasada, y después tomamos otra vez el punto de la división. La inspiración de las Sagradas Escrituras y qué fue lo que leían los antiguos, qué es lo que declara Pedro aquí. ¿Qué leían los antiguos? Bueno, aquí aparece en la escritura la referencia de un escritor llamado Hazer. Lo nombra Josué, lo cita Josué, y también lo cita Esdras, el escriba, el sacerdote. Ahora, este hombre Hazer es mencionado por algunos teólogos modernos y grandes maestros como alguien que escribía cosas sobre las victorias de Israel, pero ha habido nueva iluminación, y no voy a hablar de revelación porque la revelación está completa aquí. Pero un dato interesante que me gustaría comentarles en el día de hoy es que a partir de los rollos del Qumran para acá, se ha ido desarrollando un poco más el conocimiento, ha ido aumentando el conocimiento. Por ahí estaba escuchando yo a un fariseo moderno, porque ustedes creen que los fariseos desaparecieron en la época de Jesús. No, es que los fariseos eran maestros. No crean que los fariseos, su comportamiento como tal, sí, sabemos que el Señor los llamó hipócritas, pero los fariseos eran maestros de la Torá, eran maestros. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: ¿eres tú qué? Y no sabes esto. ¿No recuerda lo que dice allá en Ezequiel 34? Hay que conocer acerca del nuevo nacimiento. Pero en ese momento no pudo descifrar lo que el Señor le dijo. Ellos eran maestros. Bueno, los fariseos modernos están a cargo de la traducción de muchos de los manuscritos de los rollos del Mar Muerto. Y es interesante que aparte de copias del libro de Isaías y copias de otros libros del Antiguo Testamento, existen otras escrituras que hacen parte de la tradición escrita de los judíos, donde ellos tomaban eso como fuente de información. Y este libro de Hazer apareció una copia dentro de estos rollos. Solamente el 20% de estos manuscritos han sido traducidos. O sea que todavía siguen investigando y siguen dando a luz nuevas evidencias y, como digo, todo confirma lo que está escrito aquí en la escritura. Ahora, vamos a entrar aquí a un tema que a veces es tabú, pero a veces, muchas veces, lo pasamos por alto, ¿no? Y antes de entrar a este punto, les digo que yo soy un convencido de que esto que tenemos aquí es la perfecta revelación del Señor. ¿Okay? ¿Sabían ustedes que los libros deuterocanónicos, ¿saben cuáles son los libros deuterocanónicos?
los llamados apócrifos, o sea, Deutero, o sea, de un segundo canon, que aparecen en la Biblia católica y muchas veces nosotros pues no ni los miramos, ¿verdad? Porque como decimos, son apócrifos, pero sabían que la revisión Reina Valera, ¿sí? La revisión Reina Valera de 1900 los contenía. Entonces, ¿por qué? Pues los contenía, obviamente, porque son libros históricos. Y un gran maestro de las sociedades bíblicas, él bromeaba y me hizo bastante chiste, porque él me dijo, si usted no lee los deuterocanónicos, usted va a perder mucha historia. Y él preguntaba, ¿cuántos de los aquí presentes ven novelas? Yo pregunto lo mismo. ¿Quiénes se rieron otra vez con Betty la Fea? ¿Verdad? Riéndose y llorando por lo que ya vieron hace 10, 15 años atrás. Bueno, él decía, gana usted mucho más leyendo estos libros que leyendo las novelas, créanme. Hay cosas interesantes ahí. Obviamente, estos libros no entraron dentro del canon de las escrituras como inspirados, porque, por ejemplo, en el libro de Macabeos, y esto lo mencionó Saúl muchos años, y yo siempre quedé con la duda, hasta que me dediqué a buscarlo y lo encontré. El libro de Macabeos, cuando el escritor dice, bueno, estas son las cosas que yo hice, que he escrito, ¿verdad? Si hubo algún error, pues entonces ustedes sabrán disculpar. Digo, ¿verdad? Inspirado por Dios. Para nada. La escritura dice, Dios dijo, y dijo Dios, y Jehová habló contundente. Y ningún escritor dijo, no, de pronto Dios dijo, y si me equivoqué, perdone. Y hay otras evidencias históricas o errores históricos en estos libros, como por ejemplo a Nabucodonosor, el rey sirio, que lo menciona Tobías. Y Nabucodonosor fue el rey sirio. Bueno, eso está en estos libros, ¿verdad? Pero si usted lee en esto, va a encontrar muchos detalles y se dará cuenta el por qué no hacen parte del canon de las escrituras. Ahora, no sabemos el por qué y cómo fue, digamos, el método para no incluir a ciertos libros, como por ejemplo el libro de Hazer, que contiene una evidencia histórica, y usted lo puede escuchar, está en audio, y usted puede escuchar este libro de Hazer, contiene una evidencia histórica. Por ejemplo, yo les mencioné acerca del libro de los jubileos, que habla acerca de la vida de Noé y lo que aconteció en los días de Noé, cómo se corrompió la tierra tremendamente en esa época, y se corrompió a tal manera que Dios decidió destruirla. Y si ustedes supieran lo que mencionan los teólogos de que estaba pasando en esa época, y el Señor dijo, mira, como los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra, y cuando menciona estos 2 días es porque algo pasó ahí terrible y muy parecido. Nosotros tenemos la costumbre de citar a Flavio Josefo, ¿verdad? Y cuando citamos a Flavio Josefo decimos evidencia histórica, ¿verdad? A pesar de que Josefo no era cristiano, pero nos da luces en la historia que nos confirman la escritura, que lo tenemos como un referente. Pero estos libros que fueron encontrados otra vez también contienen una historia muy interesante. Por ejemplo, el libro de Jubileos dice, en el tiempo de Pelec, en el punto anterior, en el tiempo de Pelec, cuando ellos se reunieron, ellos hicieron un juramento. Y el juramento consistía en lo siguiente, que ninguno de los hijos de Noé, ni sus descendientes, habrían de meterse con el terreno o la propiedad o la tierra que ellos echaron a la suerte. Dice que cuando ellos echan a la suerte a Jafet, le tocó el norte. Saben que el norte es Europa, los europeos son los descendientes de Jafet, y hay una promesa sobre Jafet que hace el mismo Noé, que Jafet sería ¿qué? Engrandecido. Dice que a Sem le tocó el Oriente Medio,
Asia, y a Cam le tocó al sur, que sería Egipto y África. Pero uno de los descendientes de Cam, llamado Canaán, en la ida decidió no seguir a su padre, sino que se quedó en esa tierra que va desde el Nilo hasta el gran Éufrates, que era la herencia de Sem. Dice que sus hermanos y su padre le llamaron la atención, pero que ellos no hicieron caso y habitaron una tierra que no era suya. Ahora, uno podría decir, esto es como que un poco, ¿verdad?, dudoso, pero cuando usted ve en la Escritura que Dios llama a Abraham y le dijo, te voy a dar esta tierra, entonces usted puede deducir que algo ahí había detrás. Ahora, vamos a seguir mirando esta parte acá. En el libro de Jacer menciona también, aparte de esto, pero es interesante que el libro de Jacer también menciona que Abraham, desde niño, se fue a vivir un tiempo con Sem y con Noé. Puede que este relato no haya sido considerado por los rabinos o los maestros judíos de la época, pero esto sí hace parte de la tradición escrita de ellos. Dentro de la tradición judía existe lo que es el Pentateuco, ¿verdad? Ellos le llaman la Torá, la ley o la instrucción. Existe lo que es el Talmud, que era lo que el Señor Jesucristo criticaba a los fariseos de la época, porque era la tradición oral. Y dentro del Talmud hay muchas cosas fantasiosas, pero hay unas cosas, por ejemplo, lo que sucede en Juan capítulo 2, con este asunto de las tinajas de agua, cuando dice para la purificación. Si usted empieza a analizar, usted estudia el tabernáculo y estudia el templo, entonces usted dice, pero ¿cuál tradición es esta? Que no se menciona ni para el tabernáculo, ni tampoco se menciona para el templo. La purificación, ¿cuál purificación? Bueno, si usted quiere saber cuál tipo de purificación, qué tipo de tradición esta se mencionaba aquí, pues eso está en la tradición oral, en el Talmud. Y ya el Antiguo Testamento como tal, ellos le llaman, yo había dicho que era la escritura completa, no, es el Antiguo Testamento que le llaman el Tanaj. Entonces, mucho de esto se cita en las escrituras, pero hay algo interesante también, que por ejemplo, dentro de la inspiración de las escrituras y cómo los antiguos medían qué libro debía ser parte, y recuerden ustedes que para que el libro de Esther ingresara al canon bíblico fue un camello, ¿cierto, hermano Miller? Estos fueron siglos, no fueron días, fueron siglos de disputas para que el libro de Esther no entrara en el canon de las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque no nombra a Dios. Entonces, como no nombra a Dios, pero resulta que el libro de Esther nombra mucho la providencia de Dios y nombra mucho la historia de lo que fue esa parte, ¿verdad? Y cómo a través de Esther y Mardoqueo, su primo, algunos dicen que era tío, entonces no sé, algunos dicen que es primo, es tío, pero igual era un familiar, pudiese dar salvación a los judíos en la época del rey Asuero, y que más tarde pues Esther fue la abuela del gran Artajerjes, que fue el que dio la orden de regresar a los judíos a su tierra. La lucha para que el libro de Santiago entrara en el canon también fue grande. ¿Por qué?
Porque pareciera que Santiago desvirtúa lo que es la salvación por fe. Y fueron discusiones. Por muchos años. Pero igual, el hecho de que un libro mencione a Dios no quiere decir que esté inspirado por Dios. Pero de todas maneras, por ejemplo, el libro de Enoc, que también fue descubierto acá y que hace parte de la tradición judía, el libro de Enoc fue citado por Judas. ¿Sabían ustedes esto? Yo no lo sabía. Pero Judas cita la profecía de Enoc, que aquí veía el Señor descender con sus miles de millares. Bueno, esa profecía que citó ahí Judas está escrita en el libro de Enoc, en el capítulo 1, versículo 9. Pablo cita a un filósofo pagano, griego, que se llamaba Epictetus, algo así, ¿verdad? Y este hombre era originario de Creta, y Pablo dice, ¿verdad? Eso lo dice Tito. Los cretenses son ¿qué? Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, o sea, este filósofo, dice que los cretenses eran esto y lo otro, ¿verdad? En el capítulo 17, el 23, cuando está la escritura Dios no conocido, ¿verdad? Más adelante, en el verso 28, cita al filósofo Arato. ¿Y qué dice? ¿Qué decía el filósofo Arato con relación a lo que cita más anteriormente? En él vivimos y nos movemos. Esto lo citó Pablo, de este filósofo. Muy bien. Ahora, Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente un pedazo. Entonces, vamos ahora sí a ir más adelante, a ver hasta dónde alcanzamos. Volviendo al tiempo de Pelet, se dividió la tierra y Canaán desobedeció el pacto y se estableció de manera ilegal en la tierra que no le correspondía. Otro dato, perdón. Voy a volver atrás con relación a esto, a ciertas cosas que no pertenecen a la escritura, pero que son citadas. Hay algo interesante acá. Un hombre, y por eso yo a veces digo, Dios hace unas cosas increíbles, pero un hombre que nació en 1117, algo así. Dice, aquí tengo la fecha acá, un poquito atravesada. Este hombre era un rabino alemán que se llamaba Yehuda ben Samuel, o Yehudá ben Samuel, o sea, Yehudá, hijo de Samuel. ¿Okay? Este hombre dijo que después de su muerte, el hombre estaba hablando acerca de los jubileos. Ustedes saben que el jubileo está ligado a la tierra, ¿verdad? Y a la parte agrícola. Algunos piensan que son 120 jubileos hasta el fin de la humanidad, pues tomando como referencia los años durante la construcción del arca, ¿no? Ellos dicen que esos años son jubileos, y hay algunas cosas interesantes ahí, pero este rabino, que después se supo que había abrazado la fe cristiana de una manera clandestina, este rabino hizo una profecía. Y él dijo que después de su muerte pasarían aproximadamente 6 jubileos para que un nuevo imperio tomase la Tierra Santa y tomase la Santa Ciudad, en este caso Jerusalén. El hombre
murió, y precisamente creo que fue en 1217, y si contamos 6 jubileos hasta la fecha que él dio, cada jubileo estaba compuesto por ¿cuánto, hermanos? 50 años. Entonces 6 por 5. Entonces si él muere en 1217 y le añadimos 300 años, ¿qué fecha nos da? ¿O qué año nos da? 1500. Ok. Precisamente en 1517 el imperio turco-otomano asume el control de la Tierra Santa y asume el control de la ciudad de Jerusalén. Bueno, hasta aquí pudo haber sido una casualidad, ¿verdad? Pero resulta que él dijo después que pasarían 8 jubileos más antes de que, para que este imperio saliera y dejase el control de la Tierra Santa. Entonces 8 por 5, 40, ¿verdad? Entonces ya quedarían 400 años. Entonces de 1517 le añadimos 400 años. ¿Qué fecha nos da? ¿Saben qué sucedió en 1917? Bueno, precisamente fue el fin del imperio otomano, turco-otomano, cuando en una guerra llamada la Guerra de Jerusalén, los británicos asumen el control de la Tierra Santa. ¿Okay? Y se establece un pacto de un hombre llamado Arthur Balfour, donde se le da entrada a que los judíos lleguen a Tierra Santa, regresen a Tierra Santa. No todavía como una nación establecida, como un Estado. Esto sucedió en 1948. Después el hombre dice que pasaría un jubileo más y esta tierra se convertiría en tierra de nadie. Bueno, ese jubileo, entonces vamos de 1917, un jubileo 50 años, ¿qué fecha nos da? 67. ¿Qué sucedió en 1967? La famosa guerra de los 6 días, ¿verdad? Donde conocemos la historia. Israel en 6 días vence a sus enemigos, que por cierto no había ningún palestino por ahí. Ustedes conocen la historia. Uno de esos países que participó en la guerra se llamaba Palestina, sino que la Palestina que hoy le llaman, o al pueblo palestino que hoy le llaman, fue el intento de Yasser Arafat de liberar la tierra que le llamaban Palestina, que no se llamaba Palestina. Este nombre lo dio un monje católico en unos siglos atrás. No existía ningún pueblo llamado Palestina. Eran jordanos los que estaban ahí, mezclados con otros árabes ahí, para que sepan la historia. Bueno, en 1967 el control de Jerusalén no pasó a los judíos. Ellos ganaron la guerra, pero la ciudad como tal no pasó a los judíos, sino que era regida por varias naciones, ¿verdad? Y entonces era una tierra como de nadie. Y entonces él dijo que faltaría un jubileo más antes de que la nación recuperara la tierra, recuperara también la Santa Ciudad. Si colocamos 50 años más de 1967, ¿qué fecha nos da? ¿2000 qué? 17. ¿Sabe qué sucedió hace 2 años atrás? ¿Sí saben qué sucedió? El señor Donaldo Trompeta ahora sí, el señor Donaldo Trompeta, en español Donald Trump, restableció
Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Y uno dice, caramba, entonces ¿qué hacemos con este señor? Bueno, esas son cosas que abre Dios ahí en el espacio como quiera y de acuerdo a su voluntad. No quiere decir que todo lo que escribió este rabino es la palabra de Dios, pero Dios hace conforme a lo que quiere y como quiere. Y como estamos hablando de la elección de Israel, pues llegamos a este punto, ¿no? Esto sería al final, pero lo tengo aquí en la mitad, porque hay muchas cosas que hablar con relación a Abraham. Entonces esto fue un paréntesis que hablamos, muchachos, hermanos. Entonces vamos ahora a la tierra, ¿no? Muchos creen que el llamado de Abraham para esta tierra tenía un significado, y es que era que Dios estaba retornando a Abraham lo que le correspondía. ¿Por qué? Por derecho. Por derecho, por ser descendiente directo de Sem. Pero el cananeo se estableció ahí. ¿Y saben qué sucedió con el cananeo? Léanlo ahí en Génesis. ¿Cuáles fueron los pueblos que salieron de Canaán? Todo lo que termina en Edeo. Y esta gente no eran unas peritas en dulce. Si usted cree que los judíos son malos y no son una perita en dulce, que no lo son, si hay aquí algún judío, me perdona, porque ahora todo el mundo por ahí dice, ay, yo soy descendiente de los judíos, soy descendiente porque nada, ahora salió el asunto de las 10 tribus perdidas y entonces de pronto usted es judío y no lo sabe, ¿verdad? De pronto sus tatarabuelos le cambiaron el apellido para que los nazis no lo encontraran y de pronto usted es Gutiérrez y de pronto es otro apellido, pero es judío. Si hay aquí algún judío, me perdona, pero no son una perita en dulce. Pero es que estos pueblos eran peores. Y las prácticas de estos pueblos eran abominables ante los ojos de Dios, totalmente. Eran gente mezclada. Y tendríamos entonces que mencionar cómo fue que vuelve el pecado en la época post-diluviana. Y entonces aquí hay otro rompecabezas, ¿verdad? Porque Dios acabó con toda la raza humana, solamente salvó a Noé, pero de repente que aparecen nuevamente gigantes después. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿quién llevaba esa genética del mal? Los hijos de Noé. ¿Sí? Noé era perfecto. O las esposas de los hijos de Noé. Para considerar, eso se verá en otro capítulo. Es más interesante, todavía mucho más profundo. No logro comprender sinceramente a cabalidad cómo fue esto, pero genéticamente los genetistas sí dicen eso sucedió así. Yo no tengo idea de genética, yo solamente leo aquí lo que alguien dijo y les transmito. Pero es interesante esto que sucedió acá y el tiempo se nos ha ido, solamente quedamos un poco en la historia, quedamos aquí en cómo Dios llama a Abraham y por qué lo escoge para ir a la tierra de Canaán, porque según estos escritos les correspondía por herencia. No he hablado nada realmente, por así decirlo, espiritual en esta mañana. Me he limitado a hacer unos datos históricos, pero usted que ha escuchado la historia, si quiere espiritualizarlo, de alguna manera está en su derecho de hacerlo. Pero sí estoy dándole a entender que el Dios que llamó a Abraham es el mismo Dios suyo y mío. Y es el Dios que tiene el control absoluto sobre cada cosa y más allá, sobre cada célula nuestra. En la tercera entrega avanzaremos un poco más en la vida de Abraham y cómo fue que se desarrolló todo este asunto en lo que se llama ahora la Tierra Santa, o lo que fue la tierra de Canaán, que Dios le dio por herencia y que se la juramentó. No solamente se le dio por herencia, sino que se la juramentó. Y
cómo fue que Dios, a través de una simple letra, miren, y esto lo aprendí de José Luis Villar, una vez estaba comentando la Ruby, después yo lo agarré aparte para que me ampliara, con el cambio de una sola letra, Dios le cambió no solamente la identidad a Abraham, sino que estableció un pueblo que nos alcanza a nosotros. Porque Abraham era padre enaltecido, era su nombre, ¿verdad? Pero cuando le coloca la otra letra, ya no era padre enaltecido, sino padre de multitudes. O sea, el padre enaltecido y fértil lo volvió fértil, según reza aquí en esta letra y interpretan algunos maestros judíos. Bueno, hermanos, gracias por su atención. Seguiremos hablando un poco acerca de esto y llegaremos a tocar algunos datos históricos más adelante. El Señor les bendiga y bueno, esperamos que no voy a llamarlo como mensaje, pero este repaso histórico sobre algunos aspectos del Génesis, pues nos haya ampliado un poco más la visión y que nos dé como que ese hambre de escarbar, ¿no?, en la Escritura, de escudriñar, que es la idea, de escarbar e ir profundizando en algunas cosas que muchas veces pasamos por encima. Vamos a orar, Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por tu palabra llena de una riqueza, Señor, inescrutable. Cada día, Señor, nos sorprendes con lo acertado, Señor, nos sorprendes con tantas cosas. El hombre natural, Señor, estableciendo una batalla inútil en contra tuya, quiere desarraigar tu palabra, pero a medida que avanza, lo único que hace es confirmarla. Y sabemos, Señor, que tu palabra es eterna. Tú has dicho que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar. Ni una tilde será removida de este libro. Y esa es nuestra confianza. Este es nuestro perfecto manual de vida. Esta es nuestra guía. Y tú, Señor, te has dignado de regalarnos estas preciosas promesas y nos has regalado, Señor, este gran libro para guía de nuestra vida. Oramos, Señor, que tengamos el deseo, el hambre, Señor, de seguir escudriñando, de aprender sobre estos grandes héroes de la fe que se mencionó en la mañana. Noé fue uno de estos grandes héroes y otros como él que vieron más allá de lo que tenían por delante. Pedimos, Señor, tu bendición, pedimos tu guía, ahora de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Dios Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios por